Emoción. Polémica. Heroísmo. Pasión. Sorpresa. Tragedia. Gloria. Esperanza. Hazaña Fútbol. Pasado y presente del fútbol mexicano, en una colección única de 10 videos y 10 fascículos que ofrecen el más completo panorama acerca de una pasión compartida. Hazaña Fútbol. El fútbol sin afición sería un triste espectáculo. Fue fácil, sí señor. 1-0 el marcador cuando estábamos ya sobre los 45 minutos de la primera parte. Y el público reseña para ustedes. La alegría del fanático. El sonido festivo de una porra bien cantada. Los duelos de tribuna a tribuna. La fiesta en las gradas. Latir del corazón en Hazaña Fútbol. Tostado se lleva la pelota, 1, 2, 3. Pertenecer a un equipo de fútbol es sentir los colores de los jugadores en la cancha, conocer el canto de guerra, brincar con emoción cuando cae un gol. Llorar las derrotas como si fueran fracasos personales. La de las porras en México es una historia noble. El fútbol nacional tiene una tradición de tribunas tolerantes. En nuestro país, a pesar de lo que pasa últimamente, es posible ir al fútbol con la familia, sentarse al lado de un aficionado del equipo rival, compartir una cerveza mientras el juego nos emociona. Sin embargo, la violencia no era desconocida en los años mozos del fútbol mexicano. En 1919, un fanático perdió la vida cuando en un altercado, 2 aficionados sacaron sendas pistolas y dispararon. Fue entonces cuando surgió la figura del inspector autoridad y las armas de fuego fueron prohibidas en los estadios. Los primeros tumultos futboleros ocurrieron por allá de 1934, cuando la selección mexicana jugó un partido eliminatorio contra Cuba. La hermosa calzada de la Piedad se vio repleta de gente buscando entrar a ver al equipo nacional. Se vivía un ambiente prácticamente familiar, puesto que asistían caballeros, asistían damas, no había ofensa de un lado a otro, el pique natural entre la pasión de preferencia, ¿no? Más tarde, en 1936, ocurrió la primera gran bronca entre fanaticadas de la historia del fútbol nacional. En la cancha se jugaba un España-Atlante, gran clásico de la época. Los aficionados de sombra echaban porras mientras los de sol respondían con su propio griterío. La cosa terminó mal. Sombra y sol chocaron en una gran golpiza. La última y más cruel demostración de la locura en las tribunas ocurrió el legendario 29 de marzo de 1939. En un partido por el campeonato entre el Asturias y el Necaxa, Fernando Marcos, árbitro del partido, provocó la ira de la porra necaxista con una serie de decisiones polémicas. Cuenta la leyenda que a don Fernando le faltó mano dura para sancionar las faltas reiteradas contra Horacio Casarino, quien terminó severamente lesionado. La gota que derramó el vaso de los necaxistas llegó cuando Marcos señaló un penal francamente rigorista que le dio el empate y el título a los asturianos. Parte del público de la tribuna de Sol perdió la cabeza y comenzó a prender fogatas. El fuego tardó poco en extenderse por las gradas. A las pocas horas, el Asturias no era más que una montaña humeante de cenizas. El Parque Asturias, símbolo del fútbol nacional, había sido deshecho por la pasión de la afición.
cuando era aquel clásico de España y Asturias, el porrista aquel de Cagancho que estaba en el lado sombra con su paraguas, como dirigía la porra, todas esas cosas, era muy bonito ese ambiente en el Parque Asturias. En los 50, la popularidad del fútbol rebasó la capacidad de los estadios. La gente quería ver a sus ídolos a como diera lugar y el aforo de los inmuebles resultaba insuficiente. En 1956, el segundo torneo panamericano de fútbol propició algo inesperado. Más de 40,000 personas sin boleto quisieron entrar al estadio a ver a la selección mexicana. El caos fue tal que el 4 de marzo se decidió televisar el partido entre México y Perú. La afición, con su ímpetu y amor por el deporte, había provocado la entrada de la televisión a los estadios de fútbol en México. Una hazaña fútbol. Las porras en México vivieron su siguiente gran momento con la llegada al país de la Copa del Mundo. El Mundial del 70 fue un fenómeno multicolor. El Estadio Azteca, con su majestuosa capacidad de más de 100,000 personas, le dio una casa digna a la afición mexicana. El gran ánimo previo al Mundial se reflejó en la pletórica entrada para el partido inaugural entre México y la Unión Soviética. El equipo nacional se volvió uno con la afición. La primera victoria mexicana contra El Salvador provocó que la gente saliera a las calles a festejar. El amor por el fútbol dejaba una vez más las tribunas para reflejarse en las calles. El país se había convertido en una enorme porra futbolera. La prensa extranjera comentó, tras el posterior encuentro contra Bélgica, que la algarabía mexicana no tenía comparación. México, dijeron, es el país de la fiesta eterna. A pesar del éxito mundialista, todo festejo llega a su fin cuando el dinero escasea. Durante la década de los 70 y buena parte de los 80, un número importante de estadios de fútbol resintió la crisis económica. Las tribunas se veían vacías. Algunos equipos con escasa afición, como el Atlético Español, terminaron jugando varios partidos en estadios casi desocupados. Los únicos que se salvaron de la falta de público fueron los equipos grandes. Cruz Azul, América, Chivas y Pumas registraban grandes llenos en cualquier estadio. Cuando se daba el caso de un enfrentamiento entre ellos, los estadios simplemente enloquecían. La final entre Pumas y Cruz Azul de la temporada 80-81 es recordada como una verdadera fiesta de la afición. El espectáculo en la cancha, con unos Pumas en plan grande, palideció ante el ímpetu en las porras. Lo mismo ocurrió con otros grandes partidos de liguilla, como la semifinal entre América y Chivas de 83, Ahí Javier Cárdenas intenta disparo, no se produce, el tiro. ¡Gol! Que está llegando el gol. o la final entre los mismos grandes rivales en 1984. Se destapa Carlos Hermosillo. Palabra por el centro. La feliz coincidencia del clásico y la fase final provocó que el país se paralizara solo por ver el partido. La pasión futbolera fue creciendo cada vez más hasta que, como en el Parque Asturias en el 39, ocurrió una tragedia. Se respetaban las porras, nadie le faltaba a nadie, dado que iban hasta gente muy bien presentada, como usted dice, bien arreglada. Era muy escasa la concurrencia femenina, pero no dejaban de ir las damas todavía ahí con toda la elegancia, porque se jugaba los domingos. Así es de que la gente se ponía su ropita de bien parecer para asistir a un partido. En 1985, tras el segundo partido de la peleada final entre América y Pumas, el ánimo en las tribunas se desbordó y la gente buscó salida del estadio. Varios problemas de organización, un notorio sobrecupo y la pasión de los aficionados llevaron a varias personas a un triste final.
Con la llegada del Mundial del 86, la afición mexicana renació. Grandes recuerdos, porque ahí precisamente fue cuando me inicié como porrista oficial de la selección nacional, y es una cosa que lo he vivido desde el 70 hasta la fecha, una satisfacción muy grande, sobre todo estar impone mucho un estadio Azteca llenado a su máxima capacidad, más de 110,000 espectadores, y es muy bonito porque cuando usted invita a la gente a que apoye a nuestro equipo, cuando usted está contando el número 2, apenas estoy el eco del 1, y ese simbra el estadio, es una cosa muy hermosa, es muy difícil de describir lo que uno siente. La mercadotecnia, siempre de la mano del fútbol, ayudó a impulsar dos fenómenos nunca antes vistos. La famosa campaña de la voluptuosa chica Ziquity Boom y la célebre idea de la ola en los estadios causaron furor entre los fanáticos nacionales. Los estadios se poblaron de playeras verdes y aquello se convirtió de nuevo en una gran fiesta. Uno de los momentos más emotivos de la historia de las porras en México ocurrió en el partido de la selección mexicana contra Bélgica en el Estadio Azteca. El sonido del Gigante de Santa Úrsula falló a la hora de los himnos. Impulsados por el mismo resorte emotivo, los jugadores y el público entonaron juntos el himno nacional. El coro de más de 110,000 personas hizo estremecer al rival y al mundo entero que observaba por televisión. En aquel 86, México jugó un mundial perfecto hasta el partido contra Alemania. Ahí, en el Estadio Universitario de Nuevo León, México se enfrentó con una pared. La afición se impacientó. 40,000 directores técnicos corearon el nombre de su candidato para un cambio, Francisco Javier el Abuelo Cruz. El técnico atendió la sugerencia de la porra y envió a la cancha al abuelo. El consentido de la fanaticada regia logró anotar, pero el árbitro colombiano Díaz Palacios anuló el tanto. La eliminación de México marcó uno de los momentos más dramáticos para la afición mexicana. El siguiente mundial para México fue el de 94. La cercanía de la sede mundialista hizo de México el verdadero local. La afición mexicana emprendió el vuelo hasta el vecino del norte y apoyó con todo al equipo nacional. Una vez más, la mercadotecnia ayudó a la causa de la fanaticada. Por primera vez se ponían a la venta las playeras de los equipos participantes. Toda la tribuna mexicana se solidarizó con el equipo. Fue una ola verde. Cuando México perdió frente a Bulgaria, el fracaso dolió como ningún otro. La afición entera tuvo una opinión sobre lo hecho por Miguel Mejía Barón. La mayoría culpó al técnico por la eliminación. Pocos sobreviven a la presión de la fanaticada. A pesar de permanecer en el cargo un año más, la distancia entre el técnico y la fanaticada terminó por marcar un camino. Miguel Mejía Barón terminó perdiendo el puesto. Mala cosa es enojar al temible monstruo de las 1000 cabezas. Yo creo que son extraordinariamente buenas estas barras de animación, porque es una forma de transmitirle entusiasmo a tu grupo de jugadores, de transmitirle a tu grupo de jugadores que vayas ganando, vayas perdiendo, te están recibiendo un impulso y un aliento extra desde las gradas. El problema de esto es cuando ya ese aliento se transforma en violencia, cuando ya nos olvidamos de lo sano y lo lindo que es alentar a un equipo de fútbol para lograr un objetivo y un resultado deportivo, y todo esto se transforma en algo que estoy totalmente en desacuerdo. La gente confunde un poco, que por ser barra
tenés que ser agresivo, tenés que nombrar palabras antisonantes, tenés que tener agresividad constantemente, ya sea verbales o físicas, y no, para nada. Para desgracia del fútbol mexicano, los años de nobleza de las porras nacionales han ido llegando a su fin. En los 90, México recibió sin quererlo una peligrosa tradición sudamericana, las barras. El clima de violencia que existe en el balompié mexicano es muy preocupante. Los medios de comunicación han crecido de tal manera que nos permiten ver lo que ocurre en otros países. Y aunque todavía podemos presumir de que en fútbol en México puede ser familiar, lamentablemente existe la oportunidad de ver lo que ocurre en otros países y somos buenísimos para copiar y lo estamos haciendo. Las barras son grupos de apoyo que teóricamente están con el equipo en las buenas y en las malas. Tienen el apoyo de las directivas y fomentan la afiliación a un equipo como si se tratara de un asunto de vida o muerte. El resultado ha sido penoso. Por eso se dice muchas veces que el público también suele ganar partidos. Entonces surge ahí la idea de traer, nosotros en Sudamérica vivimos el fútbol no en forma más apasionada, porque yo creo que en México se vive con muchísima pasión el fútbol, pero tal vez de una manera distinta. Tal vez apoyando con más cánticos, saltando y gritando con un grupo de animación que transmite valor, transmite enjundia, transmite entusiasmo a ese grupo de jugadores para que logren un objetivo. Entonces surge esta idea y con Jesús Martínez trajimos un grupo de muchachos de animación y conformamos la famosa barra Ultratusa que hoy está. La primera barra mexicana nació en Pachuca. La Ultratusa se asentó en una de las cabeceras del Estadio Hidalgo un 26 de enero de 1996 y desde entonces no ha bajado de ahí. La porra del Pachuca causó sensación rápidamente. En sus visitas a los estadios nacionales, la barra del Pachuca callaba sin miramientos al público rival. Incluso, la afición de Tigres, ruidosa y animada como ninguna, se vio abrumada por la pasión tusa. Hay ejemplos en todo el mundo de que las barras las porras empezaron siendo financiadas por los clubes y se les fueron de control, ¿no? En México se empezó a hacer ese tipo de cultura a la porra, de cultura al aficionado que va a vivir intensamente el partido, pero se nos está saliendo de control y creo que es el momento ahorita para cortar de tajo porque el fútbol en México ha sido tradicionalmente un espectáculo familiar. La consecuencia fue natural. Varios equipos decidieron promover la formación de barras propias. Yo recuerdo hace tiempo cuando venían colegas argentinos y compañeros argentinos y me decían, tienes que ver lo que es el fútbol en la Argentina. En la Argentina el espectáculo no está en la cancha, sino está en la tribuna. Y ver la barra de Boca Juniors es todo un espectáculo. Pero bueno, todo esto fue degenerando hasta llegar a lo que ha llegado en la Argentina. Y aquí en nuestro país nos estábamos salvando porque uno iba a un clásico y en el América Guadalajara encontraba revueltos a los seguidores de América y Guadalajara, lo cual parecía increíble, pero era maravilloso. Desafortunadamente la influencia de las barras sudamericanas ha afectado al fútbol mexicano y esto ha producido incidentes en muchos estadios que antes no se presentaban. Hay un compañero que se llama Rolando González, por mal apodo le dicen la perra, y de ahí surgió el nombre de la perra brava. Nos va a contaminar, nos va a enfermar y nos va a matar a nuestro fútbol tan acostumbrado a ser familiar. Hoy en día, las barras hacen de todo. Cantan el partido entero. Avientan cosas a la cancha. Pero le cayó seco. Lanzar proyectiles y dañar así a la gente es, Juan, totalmente reprochable. Lanzan petardos peligrosos a los arqueros rivales. Insultan sin cesar al cuerpo arbitral. Gritan una y mil groserías. Agreden al equipo contrario. Apedrean camiones.
Y, de vez en cuando, se hacen supuesta justicia por propia mano. Las broncas entre las barras de los distintos equipos nacionales se ha convertido, para desgracia del fútbol mexicano, en algo cada vez más común. Y que no tiene que figurar, ese es el gran aficionado al fútbol, el que llega en paz y se va en paz. La radicalización de la fanaticada, el paso de la porra a la barra, podría poner en riesgo la posibilidad de ir en paz a un estadio de fútbol. Aquello sería algo indigno de nuestra hazaña fútbol. En nuestro próximo número, descubre a los protagonistas, los momentos, las declaraciones, las broncas y artimañas que han creado en nuestro fútbol las grandes polémicas. Las polémicas en el fútbol son la fuente de la pasión. Hay tarjetas para Cuauhtémoc porque ahí se desató. Jugadores, directivos, entrenadores, prensa, afición. Todos ellos encienden la hoguera de la polémica. Fuego que aviva nuestra hazaña fútbol. Emoción. Polémica. Heroísmo. Pasión. Sorpresa. Tragedia. Gloria. Esperanza. Hazaña Fútbol. Pasado y presente del fútbol mexicano. En una colección única de 10 videos y 10 fascículos que ofrecen el más completo panorama acerca de una pasión compartida. Hazaña Fútbol.